Han pasado en las últimas horas, en los últimos días en México, cuando menos tres eventos que para mí resultan sumamente importantes de comentar, sobre todo respecto a un término, a una palabra y a un concepto que yo había olvidado durante muchos años y, y además ni siquiera lo había comprendido cabalmente, a pesar de que durante los últimos años de la vida de mis padres, quizá 40 años cuando menos, vivieron en Orizaba, Veracruz, a 50 metros de un templo muy prestigiado para los católicos allí en la ciudad, que le llaman el Templo de la Concordia. Anexo a este Templo de la Concordia, curiosamente, está el Hospital Psiquiátrico de Orizaba, el hospital antiguo, un hospital de principios del siglo XIX, que era un convento anexo precisamente al Templo de la Concordia y a lo que fue un recinto maravilloso de los padres felipistas y que en la actualidad es el Museo de Arte del Estado. Pero toda esa zona se llama La Concordia. Y obviamente pues, mis padres vivieron ahí. Y si me hubieran dicho a mí, oye, ¿de qué te acuerdas? ¿O dónde vivías? ¿O qué pasó? Yo hubiera referido siempre el término La Concordia. Sin caer en cuenta que concordia significa con el corazón. Cordis, en latín es corazón. Concordia es hacer las cosas en conjunto, pero con el corazón. Apenas me llegó a la cabeza porque estaba yo pensando en estos eventos que les digo. El primero de ellos, que me llamó profundamente la atención, es el conflicto de la presa de la Boquilla en Chihuahua, que responde no al gobierno de la 4T, ni siquiera a los gobiernos prianistas que nos antecedieron, uno de ellos el de Salinas de Gortari, que fue el que más agua le concedió a los norteamericanos, a pesar de los tratados. Pero desde 1944 que hizo un tratado bilateral con los Estados Unidos para aprovechar el agua de la Boquilla, según los intereses tanto de los estados de Norteamérica, de este país, que están aledaños o cercanos a la presa, como el estado de Chihuahua, que es donde ha surgido este movimiento patrocinado por los de Barón, que tienen como trasfondo, obviamente, pues, todos los intereses que ustedes saben del alcohólico Felipe Calderón y que, pues, unido a todas estas fuerzas del narco y a crear problemas, pues trata de evitar su consignación, que ya está por darse afortunadamente, dado que dentro de unos días van a empezar a declarar en Nueva York su principal colaborador, que ya saben quién es este ex policía y narcotraficante de primer nivel. Y entonces, ¿qué pasó en la Boquilla? Bueno, pues hubo un movimiento motivado por las fuerzas de la ultraderecha, se levantaron algunos agricultores desinformados de que eso es un tratado internacional y hubo un problema con la Guardia Nacional. Hubo un fallecimiento desafortunadamente de una mujer joven y parece que la pareja todavía está malherida. ¿Y qué sucedió después? Se termina aparentemente el conflicto porque empiezan a entender la verdadera naturaleza del mismo y sale la Guardia Nacional del espacio que estaba rodeando la Boquilla y al pasar por las ciudades cercanas que tuvieron que cruzar para regresar a sus puestos, a sus zonas militares, podríamos decir, y jamás en mi vida había visto que insultaran de tal manera a los miembros, ya no del ejército mexicano, pero sí de la Guardia Nacional, que viene a hacer en una parte más o menos lo mismo. Jamás había oído tantos insultos. Y mire que soy veracruzano, que soy tabasqueño casi por adopción y que de las majaderías y de las malas palabras me sé todas y más. Y entonces
El ejército, ahora la Guardia Nacional, tan reconocida por lo que ha servido al país y lo que va a servir todavía, fue materialmente vejado, insultado, humillado terriblemente por el pueblo desinformado de esa parte de Chihuahua. Es decir, en lugar de haber concordia entre quienes defienden el derecho, hubo exactamente lo contrario. ¿Cuál es lo contrario del término y el concepto concordia? Discordia. Es decir, una alteración severa de aquello que sentimos con el corazón. Ese fue uno de los. Lo otro, esta toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por dos grupos aparentemente de mujeres que luchan porque se lleve a cabo la investigación, sobre todo por las desaparecidas. Un grupo encabezado por una mujer que perdió a su hija, me parece que en el año de 2016 o 2006, no lo recuerdo, pero ya tiene mucho tiempo, y apenas se manifiesta con otro grupo que está disintiendo realmente la actitud de la Comisión de Derechos Humanos, que no tiene un aspecto específico de acción sobre los desaparecidos, porque no está en la normatividad y en el reglamento específicamente este hecho, la búsqueda de desaparecidos. La han hecho en su mayoría organizaciones no gubernamentales y pues fueron y han sido las responsables, sobre todo mis paisanas en Veracruz, por ejemplo, de rescatar infinidad de restos humanos que están siendo puestos a consideración por la medicina forense y que han ayudado a localizar algunos de los cientos o miles de desaparecidos que hay en México, sobre todo desde la época de Felipe Calderón. Y otro grupo ahí mismo de los llamados anarquistas, que ni siquiera tienen el concepto claro de lo que es el anarquismo, que son un grupo de mujeres y varios hombres encapuchados y vestidos de negro, igualitos a los que causan los conflictos o los causaban en las manifestaciones que se hacían en la época del PRIAN por parte de la izquierda mexicana, y que entraban en estos grupos de choque para crear el caos, crear la violencia, violentar, y en lugar de conseguir la concordia, llegaban a la discordia severa, porque además se han encargado, y lo sabemos todos los mexicanos, de vandalizar no solamente los monumentos más sagrados, entre comillas, del patrimonio cultural mexicano, que fueron además hechos en la época del general Porfirio Díaz, y hay que decirlo, sino que vandalizar todo lo que esté a su alcance. Y estas pseudoanarquistas, que están cubiertas, y no por cubrebocas, están cubiertas de negro, y de los sujetos estos, lo que quiere decir que no tienen el valor civil que conocíamos antes para mostrarse al público, y que están ahora en pugna con aquellas mujeres que han trabajado como ONGs para rescatar hasta donde es posible restos humanos y tratar de encontrar a sus muertos, y que, repito, dentro del local de la Comisión de Derechos Humanos en el centro, han hecho un verdadero caos y han vandalizado hasta donde han podido los insumos, los recursos y hasta los cuadros de algunos prohombres de México. Y eso me llamó la atención, porque otra vez es la discordia, sin ninguna razón ni motivo. Porque si son dos grupos que buscan lo mismo, el que se trabaje para encontrar a los desaparecidos, no veo por qué la discordancia, otra palabra, en lugar de buscar la concordia entre los que están siguiendo una misma línea de conducta para conseguir el mismo fin. Y el otro, que acaba de suceder ahora el 16 de septiembre, y que me llena de una especial satisfacción, porque aquellos dos hechos y eventos de discordia, de discordancia verdaderamente criminal para la situación que está viviendo el país en la actualidad, y de repente aparece un acto de concordia maravilloso, y me encuentro con que 58 médicos y enfermeras, mis colegas, fueron premiados el 16 de septiembre por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, porque son los verdaderos héroes.
de esta guerra que están teniendo no solamente los mexicanos, sino todos los ciudadanos del mundo en contra del coronavirus, en contra del COVID-19. Este acto de concordia, de reconocer, de trabajar juntos y de que al mismo tiempo haya estado rodeado este evento de reconocer la heroicidad de los médicos que están en el frente de batalla contra el COVID, también estuvo el ejército mexicano. En otra forma muy diferente a lo que conocemos de las marchas, los desfiles grandiosos de los 16 de septiembre que sabíamos que existían. Y hubo una gran concordia entre lo que estamos nosotros tratando de ver, de la necesidad de que el pueblo mexicano permanezca unido y no necesariamente en apoyo a un personaje como puede ser el presidente López Obrador, sino a una idea, a un hecho, a una necesidad que como nunca nos debe mantener juntos. La desunión que ha creado el prianismo, sobre todo en las redes sociales, no debe persistir más, porque está creando un caos artificial que no va a poder, afortunadamente, con la necesidad que tenemos los mexicanos de unirnos cada vez más sólidamente, cada vez más formalmente, cada vez más ideológicamente, porque nuestra ideología común simplemente se llama México. Le pueden ustedes decir la 4T, le pueden decir como quieran, el gobierno de la República, pueden decirle los fachos, los chairos, como quieran llamarle. Pero es un hecho que la discordia debe terminar y tenemos que tratar de entender, sobre todo psicológicamente, mental y emocionalmente, que por sentido común, pero sobre todo por necesidad, o vivimos en la concordia, o la quiebra moral, económica y social a lo que nos llevó el PRI y Acción Nacional va a acabar por destruir lo poco que queda del país. No los estoy llamando a que apoyen a una organización en particular como puede ser la 4T, aunque sería mi intención hacerlo. No, yo los llamo solamente a la concordia. Y me pesa de veras haberme olvidado tantos años en lo que ese nombre significa en la vida de todos. ¿Quieren seguir en la discordia? Adelante. No van a poder, porque el día de hoy la necesidad es estar juntos con y por México. Y eso se llama concordia. Gracias.